Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de otra solución como batería de respaldo para esas instalaciones de energías renovables. Estamos hablando de un acumulador submarino. Con ustedes, Batteryman. Así me llamo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Ayer hablábamos de un sistema que, como dije, me gusta bastante y es de una batería de respaldo que estaba concretamente en China. Consistía en un edificio de 30 plantas y de esta forma acumulábamos mediante bloques de hormigón de 20 toneladas cada uno, cientos de bloques en ese edificio, esa energía excedente de las instalaciones de energía renovable, de esos parques eólicos, fotovoltaicos, que tienen momentos de energía excedente. Bueno, pues ante eso, la batería de respaldo de la que hablábamos ayer. Y si en el caso de ayer dije me gusta mucho, en el caso de hoy voy a decir que me gusta más todavía, porque resulta además un proceso ingenioso, pero nos ahorramos todo ese edificio y vamos a ver cómo funciona porque seguramente a ti te va a gustar también. Tenemos entonces un parque eólico, un parque fotovoltaico, me da lo mismo, generando energía renovable, procedente de sol o de viento. Hay momentos en los que tenemos un excedente de generación. En ese momento la red está saturada, tenemos un pico de generación y por lo tanto hay que hacer algo. Se pueden parar aerogeneradores, se pueden parar paneles fotovoltaicos o se puede acumular esa energía. Ahí está el tema. Si conseguimos un acumulador que realmente funcione, que realmente no sea tan caro como esas baterías electroquímicas, pues entonces estaremos ante una buena batería de respaldo. Vale, tenemos entonces un sistema diseñado y comercializado por la startup Varomar. ¿En qué consiste? Bueno, pues como decimos, sistema acumulador submarino. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que vamos a utilizar el mar para alojar unos grandes depósitos. Esto nos lleva al primer requisito, que puede ser un inconveniente, y es que la instalación, lo que es el parque eólico o fotovoltaico, deberá estar cercano a la costa. Aquí es donde tú dices, ¿y qué pasa entonces si estoy en el centro de la península? Pues muy sencillo, recurres a otros sistemas. Estos sistemas serán para aquellos parques que reúnan el requisito de estar en la costa. Bueno, pues cuando ya estás en la costa, que no serán pocos a nivel mundial, ocurre que llegaremos a esos momentos de excedente, momentos pico de generación. Y ahí es donde utilizaremos esta energía excedente para hacer actuar un turbocompresor. Ese compresor lo que va a hacer es aire comprimido. Y una vez tenemos el aire comprimido, mediante canalización, lo llevaremos hacia esos depósitos que están en el mar, en el fondo marino, a una profundidad entre 200 y 700 metros. Profundidad hemos dicho. Una vez llegamos aquí, como estamos viendo, son grandes depósitos que en su parte superior tienen una especie de jaula que va a contener una serie de rocas, muchas rocas, que la única función de estos será la de fijar en ese fondo marino a estos grandes depósitos. Dichos depósitos en este momento estarán llenos de agua marina, lógicamente por ser la que más cercana se encuentra. Y en el momento en que insuflamos ese aire comprimido, mediante esas válvulas inferiores que vemos ahí, comenzará a salir ese agua para llenar de aire comprimido dichos depósitos. Una vez el aire está en el depósito, pues una vez ahí puede estar un día o puede estar un año. Son baterías o acumuladores de larga duración. Cuando el aire comprimido está ahí adentro, pues no nos pide de comer, con lo cual, ya digo, puede estar el tiempo que haga falta. Llega el momento en que necesitamos energía. Estamos en un momento valle, en un momento de demanda energética. Entonces aquí sacaremos el aire comprimido, las válvulas insuflarán agua al interior del depósito y una vez que traemos el aire a la costa, una vez aquí actuaremos en un turboexpansor y a partir de ahí turbinaremos con ese aire a presión y finalmente pues tendremos esa generación mediante turbinado que lo que hará será recuperar aquella energía que estuvimos acumulando en forma de energía potencial, en este caso de aire comprimido, que por cierto muchos de vosotros muchas veces me habéis dicho ¿y qué pasa con el aire comprimido como acumulador? Bueno, pues este es un sistema de acumulación por aire comprimido. Vale, pues llegados a este punto,
no sé si te estarás preguntando o si ya lo habrás resuelto, ¿por qué tiene que ser en el fondo marino? ¿Qué pasa en el fondo marino? ¿Qué pasa para tener que ir ahí a llevarlo tan lejos, lo cual nos está limitando a que hay que estar cerca de la costa, lo cual tenemos que meternos a 200-700 metros de profundidad? Pues muy sencillo, seguro que alguno ya lo habéis resuelto, y es que cuando utilizamos este tipo de depósitos en tierra, ocurre que el aire comprimido, como su nombre indica, pues ejerce mucha presión en el depósito. Por lo tanto, tienen que ser depósitos muy especiales, muy bien tratados para soportar toda esa alta presión, de forma que son muy caros también. Vale, ¿cómo se le ocurre a esta empresa hacer un depósito submarino? Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo compenso esa presión interna del aire comprimido? Esa presión que ejerce el aire comprimido en el depósito. Pues la compenso mediante presión externa. Sabemos que el agua, si metemos un depósito dentro del agua, y sobre todo a esa profundidad, va a ejercer una presión descomunal sobre las paredes de dicho depósito. Me imagino que no es un capricho el haber dictado esa profundidad de 200 a 700 metros. Me imagino que los ingenieros han calculado que esa es la profundidad que ejercerá la presión más parecida a la que ejercerá la presión interna de ese aire comprimido. Luego entonces presión interna del aire comprimido menos presión externa que se ejerce a nivel hidrostático, la presión del agua, pues da lugar a una compensación. Y esa compensación pues hace que ni frío ni calor. Bueno, al final sí, vale, probablemente haya una diferencia, una pequeña presión, pero no esas altísimas presiones que requerirían de depósitos muy especiales. Y de esta forma es donde viene el ahorro, donde viene el bajo coste de este sistema. Y a partir de aquí, pues nos dice Baromar, la startup que ha creado esto, que el rendimiento de dicha instalación está calculado, por lo menos para la próxima instalación que va a hacer, será del 70%, lo cual está muy bien, es bastante alto. Recordamos que la de ayer de China, de aquel edificio de 30 plantas, tenía una eficacia del 80%. Es mejor un 80 que un 70, pero yo creo que es mejor un depósito que un edificio de 30 plantas. Luego entonces empezar con un 70% no está mal, que probablemente más adelante ya empiece a subir y del 70 al 80 tampoco va demasiado. En fin, un 70 en sistemas de conversión, de acumulación, pues está bastante bien. Y bueno, pues tenemos aquí a esta startup que nos presenta este sistema tan ingenioso, que también en parte es por lo que me gusta, porque han utilizado el ingenio para eso mismo, para ahorrarse un sofisticado depósito, y con un depósito simple en cuanto al soporte de presiones se las apañan para meter muchas toneladas de aire comprimido. ¿Cuántas? Pues depende del dimensionado en cada caso. En este caso, para la próxima instalación que van a hacer en Chipre concretamente, va a ser una instalación, o mejor dicho, un acumulador de 4 megavatios hora. Lo cual no está nada mal, ¿verdad? Si lo comparamos con una batería electroquímica, imagínate la de armarios que necesitaríamos para eso. En este caso son depósitos que tendremos en el fondo submarino y desde luego la cosa pues promete y bastante. A mí personalmente me ha gustado. Y no hay que olvidar una cosa, y es que en este momento ya hemos llegado a un momento en que por fin la mentalidad de todos los actores involucrados en el tema energético ante la red eléctrica, digamos que por fin han abierto la mente en el sentido de dar cabida, de dar entrada a las energías renovables en red. Entonces, ahora que estamos en un momento tan evolutivo, ahora que tenemos ya altos porcentajes de fotovoltaica y de eólica en las redes, pero para sobrepasar ese 50 e ir subiendo necesitamos estabilizar esa red. Necesitamos baterías de respaldo. Y esta de hoy, junto con la de ayer, son sistemas acumuladores o baterías de respaldo que resultan de lo más eficaz, en el sentido de que no se trata de baterías electroquímicas que tienen una vida útil limitada. Este tipo de baterías de energía potencial tienen una vida bastante superior a la batería electroquímica. Es una de las grandes ventajas de este tipo de acumulador, su larga vida útil. Pues nada más, lo dicho, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa. Y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o
suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.